Estimados estudiantes, muy buenos días. La semana pasada ustedes han desarrollado esta lectura y han elaborado unas respuestas. Lo que vamos a hacer ahora es una revisión rápida de cómo debería ser el ideal de respuestas que se debe plantear para este tipo de análisis. En este caso se les presenta dos elementos, dos contextos, el contexto biográfico y también se les presenta un recurso expresivo que es el monólogo. La lectura versa sobre el monólogo que hace Gregorio Samsa acerca de las dificultades. Entonces, cuando se plantea la pregunta, ¿qué ocurre en el fragmento? ¿No? Nosotros debemos establecer con claridad que el recurso se encuentra presente. Por ejemplo, Gregorio nos relata a partir de sus pensamientos, a partir de su monólogo o a partir de su reflexión, algunos aspectos de su vida, por ejemplo, su rutina, ¿no? Nos plantea ello, su situación laboral, que son elementos que yo he identificado, aspectos temáticos. Las deudas de los padres es otro aspecto temático. Mira con lejanía y seguridad al mismo tiempo el cumplimiento del pago. Recién para entonces llegará a su libertad, pero en el presente debe seguir con ese ritmo de vida. Todo esto nos narra el fragmento, pero nosotros tenemos que hacer hincapié en que lo hace a través del recurso que se les ha presentado. En este caso es el monólogo. No debemos dejar de lado ese recurso. Luego se plantea de qué modo se presenta en el fragmento el monólogo interior. Entonces, las respuestas tienen que ir relacionadas con el recurso. A manera de oración, Gregorio, a través del monólogo, ahí está, compara, establecemos el verbo porque es a través de oración, y establecemos el aspecto temático, la explotación rutinaria a la que está sometido frente a la situación de otros. Ese es el aspecto temático. Entonces, siempre vamos a formular nuestras respuestas considerando el recurso, el verbo y el aspecto temático que ya identifiqué. Luego pondré una cita, ¿no? Ahí está la cita, que es recogida tal cual como se presenta en el modelo del fragmento. Otro ejemplo. Gregorio explica el por qué soporta el trabajo a partir del monólogo. Otra vez, el recurso, ¿no? Ahí tenemos el recurso, luego tenemos el verbo, ahí está el verbo, y tenemos también el aspecto temático, ¿no? El trabajo, soportar el trabajo. Entonces, date cuenta que aunque la oración varía el orden de los elementos, siempre vamos a considerar estos tres elementos. Gregorio, a través del monólogo, tenemos el recurso, tenemos el verbo, expresa y luego tenemos otra vez el aspecto temático, ¿no? Ahí está. El aspecto temático puede ser más o menos largo, va a depender de cómo tú lo planteas. Bien, esa fórmula, esos tres elementos van a ser recurrentes en nuestras respuestas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se expresa la idea? La idea es una oración y como tanto yo debo formular mi respuesta a manera de oración. Esa oración debe tener el contexto biográfico o debe tener el monólogo interior o ambas. Por ejemplo, te dice, ¿cómo se expresa la idea del contexto y los elementos expresivos? ¿Cómo se relaciona el contexto y los elementos expresivos? La frustración por no poder desarrollar su pasión marcó la vida de Kafka, al igual que Gregorio con su libertad. Este es el contexto biográfico que yo he podido identificar dentro de la obra. El monólogo interior. Este último lo sabemos por sus conflictos internos expresados a través del monólogo interior.
Entonces, vamos a relacionar cómo el monólogo interior me permite conocer esta parte del contexto. Y luego presentas la cita. Lo mismo sucede. La figura del padre fue muy impositiva en la vida de Kafka, similar a lo que relata Gregorio Samsa a través de sus monólogos en la obra. Entonces, esta tercera pregunta intenta relacionar eso del contexto que tú has analizado en equipos con el recurso que se te está pidiendo. Y finalmente planteamos una tesis, ¿no? Y la tesis también se formula a manera de oración y tiene el monólogo, recurso, el verbo, ¿no? Voy a ponerla de rojo para que se parezca a lo que estábamos viendo, y tiene el aspecto temático, su supeditación a la familia por un sentido de responsabilidad. Eso es lo que tienes que formular. Entonces, ustedes han hecho este fragmento, van a comparar si han acertado con las respuestas. ¿Cuál es el trabajo para hoy? La clase de hoy van a ir al fragmento que se le asigna a cada equipo. El equipo 1 tiene el fragmento, este fragmento. Lo que va a hacer es leer de manera individual, este trabajo es individual, ¿no? Tú perteneces al equipo 1, pero tu trabajo es individual. Y vas a responder a las preguntas considerando las indicaciones que te acabo de dar. Lo mismo pasa con el equipo 2. Los miembros del equipo 2 de manera individual van a ir al fragmento que se le asigna, van a leer el fragmento y van a responder a las preguntas considerando los elementos que acabo de mencionar y así sucesivamente con cada equipo. Esta actividad se tiene que entregar hoy al finalizar la clase. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la puedan hacer llegar a través del chat del Meet. Estaré pendiente. Muchas gracias.